del área andina en segundo semestre. El día de hoy le vamos a presentar la corteza cerebral y las áreas de Brodmann. Mi compañera Rocío Cubides Jiménez y mi persona Meridet Núñez Torres. La corteza cerebral es un tejido orgánico también denominado sustancia gris. Hace referencia al estrato exterior del cerebro que tiene un grosor de unos pocos milímetros y envuelve la capa superficial de los hemisferios y es responsable de las funciones nerviosas, sensoriales, motoras y de asociación. ¿Cuáles son las áreas de Brodmann? Brodmann fue un neurólogo alemán, docente, anatomista, histólogo e investigador que describió la corteza cerebral en 47 regiones distintas de acuerdo a su citoarquitectura. El lóbulo frontal. Los lóbulos frontales están ubicados en la parte más anterior de la corteza cerebral, al frente de los hemisferios y por delante del lóbulo parietal. Se consideran los lóbulos más destacados en los humanos debido a sus funciones específicas y porque ocupan 1/3 del total de nuestro cerebro. Área motora primaria 4. Localización. Se ubica en el lóbulo frontal, en el giro de la circunvalación precentral. Función. Se encarga de los movimientos voluntarios del cuerpo, tales como caminar o levantar la mano. Daños. Uno de los daños podría ser epilepsia, apraxia, que significa que es la incapacidad de ejecutar movimientos coordinados y otra lección podría ser el signo de Babinski. Áreas premotoras 6 y 8. Localización. Se ubica en el lóbulo frontal en la parte anterior del giro de la circunvalación precentral. Función. Es la de organizar los movimientos que se originan y los que intervienen los estímulos visuales, táctiles y auditivos. Uno de los daños podría ser la apraxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos. Áreas prefrontales 9, 10, 11 y 12. Su localización. Se ubica en el lóbulo de la circunvalación frontal. Función. Se relacionan en general con los procesos mentales superiores de pensamientos, la voluntad y el razonamiento. Uno de los daños podría ser el retraso mental. Áreas del lenguaje 44 y 45, también denominados áreas de Broca. Localización, lóbulo frontal. Función es comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Cabe destacar que la función del lenguaje solo se encuentra en el hemisferio derecho. Daño, varios tipos de afasia. Afasia es la incapacidad de producir o comprender el lenguaje y le cuesta expresar oraciones cortas y omiten palabras. Área límbica. Área 23, 24, 29, 30, 35 y 28. Función, comprensión del lenguaje. Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Área límbica 23, 24, 29, 35 y 28. Función, comprensión del lenguaje. Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Áreas 26, área del cíngulo, ubicación, situada en el istmo, parte inferior y media del encéfalo, en la que se une el cerebro y el cerebelo. No tiene función definida. Área insular, áreas 13, 14, 15 y 16, ubicadas en el fondo, una insula lateral del cirbio, una visión interna profunda que no se ve externamente. La función es la coordinación de los movimientos articulatorios para el lenguaje. Lóbulo parietal. Constituye aproximadamente 1/5 parte de la corteza cerebral, situado en una ubicación central de la corteza del cerebro. Áreas somatosensitivas primarias 1, 2 y 3. Ubicada en el lóbulo parietal. Función: recibir todas las sensaciones táctiles, musculares, articulares. Un daño en esta área, las confusiones y la percepción táctil. Área 5, 7 y 40 o área sensitiva secundaria. Ubicada en el lóbulo parietal.
por detrás del giro postcentral. Función, movimientos voluntarios con la integración de los estímulos visuales. Daños en esta área, el síndrome de la corteza sematosensorial primaria, ataxia óptica. Corteza asociativa auditiva 39. Se localiza en el lóbulo temporal. Su principal función es la interpretación de los sonidos, comprensión del lenguaje verbal como escritura. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal es uno de los 4 lóbulos principales del córtex cerebral. En el cerebro de los mamíferos se encuentra por debajo de la cisura lateral en ambos hemisferios cerebrales. Corteza auditiva primaria 41 y 42. Se ubica en el lóbulo temporal, en los giros transversos. Función, detecta cambios de frecuencia y localización de los sonidos. Un daño puede perder dificultad en ubicar los sonidos y en el espacio y pérdida de la audición. Área 25 de Brodmann, localizada en la región cingulada con una onda en una onda estrecha. Tiene muchas funciones esta área. En el hipotálamo y talle cerebral induce cambios en el apetito y en el sueño. En la amígdala y la ínsula, el estado de la ansiedad. En el hipocampo, con la función de la memoria y con la corteza frontal responsable de la autoestima. Área del lóbulo temporal 20, 21, 37. Su función, conectar las áreas visuales, el circuito límbico, ayuda a reconocer los rostros. Área 22, 39, 40, 41 y 42 de Brodmann o de Wernicke. Se localizan en el lóbulo temporal, su función la comprensión del lenguaje oral y el proceso auditivo. Daños, la afasia, trastorno del lenguaje. Lóbulo occipital. Los 2 lóbulos occipitales son los más pequeños de 4 lóbulos emparejados en la corteza cerebral humana, situados en la parte más posterior del cráneo. Los lóbulos occipitales son parte del cerebro anterior. Área 17 de Brodmann o corteza visual primaria. Se ubica en el lóbulo occipital en el surco carcarino. Su función, la información que viene de ambos ojos. Un daño, ceguera completa. Corteza visual secundaria o área psicovisual 18 y 19. Se localiza en el lóbulo occipital. Su función, evocar las alucinaciones visuales realistas y asociar esta información para ser procesada por el área 17. Daños, incapacidad para comprender símbolos. Planos anatómicos. Plano coronal o de corte, también denominado frontal, es un corte paralelo al eje longitudinal del cuerpo y perpendicular al sagital. Plano horizontal, también conocido como axial o transversal, es paralelo al piso y perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. Plano sagital, también llamado corte medial, divide el encéfalo en 2 mitades iguales y cursa a través de la línea media. Aquellos que son paralelos al plano sagital se denominan planos parasagitales. Gracias.